Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Joker Paz Mundial. Bueno, vamos con una información y esta vez vamos a hablar de unos libros, los más incómodos para el Estado español, y quiero empezar a exponer. Vamos allá, amigos. Al mismo tiempo que numerosos personajes televisivos editan libros sin parar de dudoso gusto y calidad, eso contando con que los escriban ellos y no sea un encargo. Existe infinidad de libros que, a pesar de la importancia de la información que contienen, son silenciados e intencionadamente poco promocionados, porque descubren las vergüenzas de las altas capas de onigograma en el poder del Estado español. La mayoría de ellos pueden encontrarse sin demasiada dificultad, pero las personas que acceden a su contenido han tenido que saber de ellos porque han investigado para saber de su existencia. Libros que cambiarán la historia, libros que removerán a la opinión pública, libros que contienen datos incontestables y muy comprometedores, libros que son auténticas bombas para la reputación de muchos altos cargos. Las razones por las que los libros son relegados a ser difundidos en círculos muy cerrados responden a que los poderosos quieren seguir manteniendo el sistema que les hace poderosos. Para este artículo se han seleccionado 5 libros en función de la relación entre la importancia de los contenidos con respecto a la promoción que debían de haber tenido. No es una clasificación de tipo ranking, cada uno tiene su idiosincrasia y su relevancia depende de varios factores que se detallan en cada caso. Empezamos. El negocio de la libertad. En 1999, el periodista Jesús Cacho publicó este libro en el que trata dos temas fundamentales. Por un lado, elabora un análisis profundo sobre la gran guerra que hubo entre el por entonces hegemónico grupo Prisa y el gobierno de José María Aznar. Polanco, mandamás del conglomerado de empresas de comunicación, no estaba dispuesto a ver cómo se desmoronaba el imperio que había levantado gracias a Felipe González durante la primera etapa del PSOE. Y por otro lado, pone al descubierto los archidesconocidos negocios de rey Juan Carlos. Parece que los pocos que habían de cierto en sus edulcoradas biografías eran que llegó al trono con los puestos, sin dinero y sin recursos. Así, el ya proclamado rey de España aprovechó su flamante y recién estrenado cargo para empezar a financiarse. Una de las primeras formas conocidas fue el petróleo, las comisiones de crudo que importaba España para cubrir sus necesidades de energía. Nada más ocupar Juan Carlos I el trono a la muerte del dictador Manuel Prado y Colón de Carvajal, el hombre de confianza del rey, se dedicó a remitir varias misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España. Así, Juan Carlos ingresaría sus primeros 10 millones de dólares del Sheij de Persia, que se convertiría en el precedente de todas las turbias relaciones entre el dinero y el poder que estableció desde entonces. Luego vamos con otro libro que también es muy interesante, Gaviotas que renuncian su propio nido. He aquí el resultado de largas conversaciones cargadas de confesiones de Carlos Alberto Biendicho, el fundador de la que nunca reconocida por el partido Plataforma Popular Gay, mantuvo con los periodistas Fred Mongen y Whitney. Biendicho, que pretendía asociar de alguna forma a los homosexuales afiliados en el Partido Conservador, inició una campaña de desprestigio contra el PP, cuando anunció, en 2005, que haría lo posible para que no saliera adelante la ley del matrimonio homosexual. Hizo varias apariciones en medios de comunicación muy discretos, y sus declaraciones no tuvieron la repercusión que sin duda merecían. El libro, Biendicho, no solo vuelve a afirmar que Mariano Rajoy es homosexual, sino que tira de la manta y saca del armario a más dirigentes populares, documentada y rigurosamente Rita Barberá, alcaldesa de Valencia,
Luisa Fernanda Ruti, presidenta del Gobierno de Aragón, o Miguel Ángel Cortés, diputado del Congreso y el secretario de Estado del Gobierno de Aznar. Son solo algunos ejemplos de la larga lista de personas del PP de las que Carlos Alberto declaró saber que eran homosexuales. Hay otro libro que sin duda es también muy aclarecedor a estos oscuros sobre el rey, que se llama Un rey golpe a golpe. Puede resultar sugerente su subtítulo, Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón, pero es cada página donde se descubre que realmente el libro no tiene desperdicio. Su autora, Ardine Mazzan, se vio obligada a utilizar un predomino para evitar represalias. De hecho, no encontró ninguna editorial para que publicase el libro, y finalmente no tuvo más remedio que recurrir a una casa de libros adversales para que pudiera existir en formato físico. Muchos críticos advierten que si este libro tuviera una discusión correcta, la monarquía española tendría los días contados frente a los ciudadanos. En la historia de la vida de Juan Carlos, con un amplísimo nivel de detalle, a pesar de que no se citan las fuentes por motivos legales, no deja nada en el tintero. El papel de monarca en el 23F, el asesinato de su hermano, los líos de faldas del palacio o incluso su vinculación con los negocios inmobiliarios y el tráfico de armas. Afortunadamente, y a pesar de los innumerables problemas que el libro ha tenido para poder llegar al gran público, puede adquirirse gratuitamente a través de Internet. Ahora pasamos a otro libro que se llama el libro titulado Adiós princesa, de David Rocasolano. Adiós princesa, el primo de la princesa de Asturias, David Rocasolano, publicó en mayo de 2013 este libro en el que relata toda la vivencia junto a Leticia antes y después de ser esposa de Felipe de Borbón, y hasta que rompieron su relación. David, que por su profesión de abogado y por su cercano parentesco familiar, era confidente y asesor de la prima para asuntos legales y personales. Relata la publicación de forma en la que la futura reina de España comenzó a despreciar a su entorno familiar y personal a medida que el papel de princesa se le iba subiendo a la cabeza. Aunque es curioso saber anécdotas y conocer cómo es la familia real en la intimidad, lo verdaderamente importante del libro es la información que aporta sobre el aborto que tuvo Leticia Ortiz antes de casarse con Felipe. Y no es un supuesto porque lo que demuestra con documentos. Este hecho invalidaría su boda con el príncipe. Ya de haber abortado es motivo de inmediata e irremediable excomulgación. El tema es tan sensible que la zarzuela llegó a pedir a los grandes medios de comunicación que no se tratara el asunto y algunas distribuidoras decidieran vetar la venta del libro en sus comercios. Teniendo en cuenta todos estos obstáculos, el primer título de David Rocasolano ha tenido una cifra de ventas bastante importante y no es difícil encontrarlo en la mayoría de librerías. El siguiente libro es Las alcantarillas del poder, de Fernando Rueda, un libro muy interesante que os aconsejo que lo adquiréis. Fernando Rueda, periodista especializado en los cuerpos españoles de inteligencia, publicó en 2011 este libro en el que relata a modo de recopilación las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron sus últimos 35 años de historia. Aunque se han alzado algunas voces que ponen en duda la autenticidad de algunos de los asuntos tratados por Rueda, sí es cierto que otros han arrojado luz sobre temas que han permanecido ocultos y convertidos en leyenda a lo largo de décadas. Modos de espionaje, los GAL, el antiguo CSIC, las escuchas a mandatarios extranjeros y los encargos a los servicios de inteligencia le llegaban desde el gobierno o desde la Casa Real. Son solo una muestra de todas las cuestiones recogidas en la publicación. Cabe destacar el capítulo dedicado al asunto sobre el papel del CNI en el polémico caso de los vídeos de desaparecidos de la casa de la actriz Bárbara Rey, y que según la propia artista tienen que ver con una persona muy importante de este país, España.
Esta lista de libros podría continuar con muchos más títulos, con decenas y decenas de ellos, pero probablemente estos son los más representativos de un fenómeno que sigue sucediendo en las sociedades modernas y mal llamadas democráticas, el de la censura sutil. La censura sutil es la que se establece cuando no hay censura previa, pero sí advertencias antes de sacar algo a la luz. Cuidado con lo que vas a publicar. Te puedes buscar un problema. Yo no voy a sacar esto porque mañana me cierran la editorial. Hay muchas formas de controlar la información y los que lo hacen saben muy bien cómo hacerlo. Y ahora vamos a hablar también sobre un asunto que me parece muy interesante y aprovecho también sobre las niñas de Alcácer, que quería tocar otra vez. Bueno, vamos allá. Después de 23 años, vamos allá. Desde aquel viernes del 13 de noviembre de 1992 desaparecieron las adolescentes Miriam, Antonia y Desiré del municipio valenciano de Alcácer. Los medios de comunicación hicieron testigo a toda la sociedad española de cómo se iban sucediendo los acontecimientos y sobre el avance de la investigación del caso que hoy, más de 20 años después, sigue sin estar resuelto. Hoy puesto en libertad el único acusado que acabó entre rejas, Miguel Ricard. El debate sobre lo que verdaderamente ocurrió aquellos fatídicos días vuelven a abrirse. La versión oficial defiende que los hechos acaecieron de esta forma. 1. Las 3 adolescentes que tenían la intención de asistir ese viernes a la fiesta de una discoteca cercana a su localidad se subieron en un coche haciendo autostop cuyo conductor tenía la intención de acercarles hasta ese sitio. Este vehículo sufre un problema durante el trayecto y las chicas se quedan en una gasolinera a la espera de otro conductor la dirija hasta el local. 2. Según una testigo que divisaba todo desde su balcón, las niñas se meten en un coche en el que ya se encontraban 4 personas y en este se marchan de la gasolinera con las jóvenes dentro. Nada más se supo de ellas. Ni fueron a la discoteca ni tampoco volvieron a sus casas. 3. El caso salta a los medios de comunicación y la búsqueda se convierte en un asunto de Estado. La Guardia Civil registra miles de llamadas con supuestas pistas para encontrar a las niñas, pero ninguna resolutoria. Cabe destacar el papel de buitres que cumplieron muchos supuestos videntes con la intención de extorsionar a las familias. La alarma social y el apoyo que se ofrece para la búsqueda son tan grandes que se pide ayuda a otros países para que colaboren a la búsqueda. Así transcurren 75 largos días cargados de tensión y desesperanza mientras crecen las especulaciones. Se bajaron las posibilidades de una fuga voluntaria y de un secuestro que no llegaba a su fin, pero nada era concluyente. 4. El día 27 de enero de 1993, 2 apicultores encontraron unos cuerpos semienterrados en la zona rural de difícil acceso. Tras comprobar que los cuerpos correspondían a las 3 niñas desaparecidas y al haber encontrado cerca un papel hecho pedazos que resultó ser un volante médico que inculpaba a un tal Antonio Anglés, se procedió a su detención y a la de Miguel Ricard, su supuesto compañero de aventura criminal. Las autopsias revelaron que las niñas fueron torturadas, mutiladas, violadas y asesinadas. De un disparo en la cabeza, Miriam y Desiré tenían 14 años, Tony 15. 5. Anglés se dio a la fuga y el único condenado en la cantidad de colaborador fue Ricard. Más de 2 décadas después, Miguel acaba de salir de prisión por la abolición de la retroactividad de la doctrina Paroc y Antonio sigue en paradero desconocido, a pesar de que se ha especulado sobre su posible fallecimiento tras intentar huir en un barco que tomó en la costa portuguesa. Lo más suave que se puede decir de esta historia es que resulta difícil de creer. Mientras los medios de comunicación continuaron con su papel de hacerles llegar a la población todos los datos, tanto que se sobrepasaron los límites éticos en muchas ocasiones,
De hecho, algunos expertos ubican el nacimiento de la telebasura española en los programas de la época que hacían monográficos sobre los crímenes de Alcácer. ¿Qué es lo que no cuadra en esta versión de los hechos? Según los forenses, los cuerpos presentaban una descomposición impropia de terreno calizo donde fueron encontradas. Tenían signos de haber estado sumergidos en agua durante largo tiempo. Además, los colmeneros encontrados los restos porque la mano y el antebrazo de una de las chicas sobresalía el terreno. ¿De verdad un asesino con la sangre tan fría iba a ser tan inepto de no dejar bien sumergidos los cuerpos en la tierra para que fueran descubiertos por el primero que pasara por allí? Las autopsias también descubrieron que los restos humanos de las niñas se encontraron vellos púbicos de hasta 8 personas diferentes, y sus ADNs nunca coincidieron con los de Antonio o Miguel. Los testimonios de personas cercanas a Antonio Anglés y un informe confidencial de la Guardia Civil adscrito al sumario concluyen que el supuesto asesino era homosexual. ¿Un homosexual secuestraría a 3 niñas para violarlas? Ricard y Anglés eran delincuentes comunes. Atracos a bancos, hurtos, robos de coches, hábitos delictivos que absolutamente nada tenían que ver con torturas, asesinatos, sadismo o violaciones. Cualquier psicólogo o psiquiatra afirmaría que es imposible volverse así un día para otro. Anglés huyó de su casa el mismo día que la Guardia Civil fue a por él, y más de 2 décadas después sigue sin saberse nada de su paradero. ¿Es posible que un delincuente de poca monta, sin ningún recurso y sin un duro, puede huir del país y esconderse de la Interpol por la que sigue buscando durante tantísimo tiempo? Existen 2 elementos fundamentales que pretenden arrojar algo de luz a las tantísimas sombras de este caso, ambos silenciados, claro está. La versión de Juan Ignacio Blanco, del abogado de la familia de Miriam, nos expone esto. La versión del periodista de investigación Juan Ignacio Blanco, que siguió de cerca del caso del lado del padre de Miriam, en sus numerosas apariciones mediáticas, la última en el programa del 30 de noviembre de 2013 en Milenio 3 en la cadena SER, a partir del minuto 24, ha aludido siempre a las pruebas que ya hemos comentado y que contradicen absolutamente la posible culpabilidad de Miguel y Antonio. La sentencia concluye que no existía ninguna prueba biológica en contra de los acusados. También alude a las lesiones por molde de las jóvenes. Se supone que, a pie de fosa, Anglés y Ricard le pegaron un tiro y allí las dejaron caer, para después cubrirlas de tierra hasta que fueron encontradas. Sin embargo, los informes forenses demuestran que las niñas sufrieron penetraciones penearas y con objetos una vez muertas, algo que además demostraría que ni Miguel ni Antonio podrían haberlos hecho, ya que realizar actos necrofílicos con cadáveres no es algo que pueda realizar cualquier persona sin antecedentes graves de salud mental. Blanco pone de manifiesto, además, la ausencia en los cadáveres de algunos dientes, uñas y amputación de pechos y manos, parte que nunca aparecieron y que demuestran el nivel de dolor y de torturas a las que fueron sometidas, algo demasiado retorcido y sádico, y de cualquier psiquiatra forense puede saber que de ello no hubieran sido capaces los 2 hombres acusados. También se encontró una cruz de Caravaca con una cadena incrustada en la 4ª vértebra lumbar de uno de los cadáveres y que no pertenecía a ninguna de las niñas. Y la gran bomba que tiene guardada el investigador son unos vídeos remitidos por una persona que habría participado en los crímenes y que llegaron hasta él por intervención de un cura de Alcácer. En mi poder tengo más de una grabación y en su día la entregué en el Ministerio de Interior. La más importante de las que hay es una filmación en la que está sobre una camilla el cuerpo de una de las niñas y va pasando persona por delante, en una especie de fila como cuando alguien va a un velatorio. Aparece una serie de personas que entre por una zona de la escena
dan la vuelta a la camilla y salen por el otro lado. Esos vídeos habrían sido filmados como forma de silenciar a los que participaron en los crímenes. Es método muy común en sectas y en bandas callejeras. Si esos vídeos no los saco a la luz es porque quiero seguir viviendo tranquilo con mi familia. De hecho, Blanco llegó a afirmar que unos hombres mantuvieron secuestrada a su esposa para advertirle de las peligrosas consecuencias que sufriría el periodista y su familia si Juan Ignacio seguía hablando por televisión. Junto al vídeo, el cura le entregó a Juan Ignacio una nota con la identidad de los supuestos culpables, que también coincidían con los nombres que se les facilitaron a Blanco y a García desde el Ministerio de Interior como personas que estaban siendo investigadas por el caso. El trozo de papel de manuscrito, según declaró Blanco la noche del 29 de enero de 1997 en el programa de Telecinco, Esta noche cruzamos el Mississippi, apuntaban las siguientes personas. 1. Alfonso Calve, médico psiquiatra, ex gobernador civil de Alicante por el PSOE. Habría sido, supuestamente, el responsable de la trama. 2. Luis Solana Madariaga, ex director de Radio Televisión Española y de Telefónica, diputado del PSOE por Segovia y miembro de la Comisión Trilateral, hermano de Javier Solana, exdirector general de la OTAN. 3. José Luis Bermúdez de Castro, importante productor de cine. 4. Francisco Laína, secretario de Estado para la Seguridad de 1981 a 1982, un personaje que en los medios escritos ha sido relacionado habitualmente con el 23F local y con la rama española de la Red Gladio de la OTAN. Algún tiempo después, el investigador afirmaría que ellos no serían los responsables directos de los crímenes, pero sí tendrían mucho que ver. Podrían tratarse de un cebo para que estas 4 personas salpicadas por este y otros casos ejercieran presión de sus posiciones, para el asunto concluyera a favor de los intereses que se escondían detrás del móvil de los asesinatos. Juan Ignacio continúa. Por supuesto que se ha producido más casos con este. Es algo real y demostrable. Lo que tuvo el caso de la niña fue repercusión mediática, que la estuvieron buscando intencionadamente. Se realizaron muchos intentos con anterioridad, pero no tuvieron esa notoriedad para que el objeto que ellos tenían en su poder pudieran ser un objeto de chantaje importante. Aquí probablemente se refieren al caso Macastre, donde unos niños fueron encontrados muertos y mutilados por las mismas zonas de 3 años antes de los crímenes de Alcácer. Blanco afirma: si esas niñas no hubieran salido tanto en la tele, el Estado le hubiera dado exactamente igual si aparecen o no aparecen. Tenemos una medida de 3 asesinatos diarios de España y no salen en las secciones de sucesos, salvo casos muy concretos como este o el de Marta del Castillo. Estas personas siguen matando y matarán cada vez que lo necesiten. Su hipótesis es que, por intereses concretos de unas personas concretas muy importantes, se encargan a un grupo de delincuentes el secuestro de estas 3 niñas. La mantienen vivas durante algún tiempo en el que estas personas llegan a plantear chantajes al Estado. Finalmente, tras llegar a determinados acuerdos, los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables. Uno de ellos ya muerto. Añaden redondear su conclusión. Hay que saber fundamentalmente que el móvil de este caso no fue un móvil sexual. El móvil de Alcácer fue un móvil de poder. Algunos años después de los hechos, Juan Ignacio Blanco publicaría un libro titulado ¿Qué pasó en Alcácer?, en el que sacaba a la luz datos bastante inquietantes sobre este caso, incluyendo detallados y numerosos documentos judiciales. Por este último motivo, la madre de Desiree denunciaría al escritor por utilizar imágenes de su hija sin su consentimiento, y un juez ordenaría el secuestro de la publicación. Hoy en día el libro está disponible en internet. La carta de
A.R. Garganta Profunda del crimen del cáncer. El que se consideró el Garganta Profunda de este caso, que se hace conocer con las iniciales A.R., trabajaba para las fuerzas y seguridad del Estado durante los juicios e investigaciones de los crímenes. Después de algunos años, se atrevió a mandar una carta al padre de Miriam, Fernando García, y a Juan Ignacio Blanco, y posteriormente la filtró en Internet. El documento contiene datos demoledores sobre los modus operandi a los que en aquella ocasión habría procedido los servicios de inteligencia españoles. A modo de resumen, podemos destacar las siguientes afirmaciones del exfuncionario. Tras algunas negociaciones, un telefonazo al Ministerio de Interior informa de la localización exacta de los cuerpos, que era un medio acuoso. Después, técnicos estatales guardan los cadáveres en bolsas hasta que deciden organizar el montaje del descubrimiento de los apicultores con los culpables de Anglés y Ricard, unos robaperas que no se hicieron de cabezas de turco. Supuestamente, estos vendieron su libertad a cambio de altísimas sumas de dinero. Los conmemores aceptaron iniciar el teatro a cambio de una generosa cantidad económica. Los objetos personales de Anglés que se encontraron en el lugar y que fueron la causa de inculpación fueron cedidos por Neusa, su madre, que también estuvo untada desde el principio. Miguel Ricard fue sobornado con dinero de los fondos reservados para autoculparse. Durante el juicio, se contradijo, a veces diciendo que era inocente y a veces diciendo que era culpable. La razón sería que estaría intentando con eso negociar cifras más elevadas. Ahora mismo, Ricard tendría una cuenta en Suiza cargada de millones de euros y de los que ya podría estar disfrutando. A Antonio Anglés se le facilitó la huida del país con una identidad nueva y una apariencia física absolutamente cambiada, además de una sustanciosa suma de dinero mensual. Tendría prohibido volver al país bajo amenaza de muerte. Su familia, a cambio de mantenerse callada, ya que es conocedora de toda la verdad, recibiría una cantidad que rodaría los 6.000 euros al mes, cobrados en cuentas españolas. La lista de datos continúa, y es que, desde luego, un documento con un alto grado de credibilidad por la cantidad de detalles que tienen las informaciones, incluyendo fechas e incluso nombres y apellidos. Su estructura, narrativa y afirmaciones son coherentes y diferentes de versión oficial. Lo cierto es que 2 décadas después el caso sigue abierto y las familias de las niñas mantienen sus justificables dudas sobre lo que sucedió realmente. ¿Quién lo hizo? Y lo más importante, ¿por qué lo hizo? Como ya comentamos en el texto que precede a esta actualización, Miguel Ricard fue puesto en libertad el día 29 de noviembre de 2013 por la abolición de la retroactividad de la doctrina Parot. Ese mismo día, el programa Espejo Público de Antena 3 anunciaba a bombo y platillo que el lunes emitirá una entrevista al único condenado por los crímenes de Alcácer y ofrecer un adelanto en el que Ricard afirma: «Yo fui una puta cabeza de turco. Lo que hicieron a esas niñas no tiene perdón de Dios». La exclusiva parece tener tanta relevancia que ese avance de la entrevista se llegó a publicar durante los informativos del fin de semana. A su vez, Cuarzo, la productora del programa de Telecinco, el programa de Ana Rosa, se pondría en contacto con el recién puesto en libertad para ofrecerle salir en el plató del programa estrella de las mañanas de Mediaset. Llega el lunes y en el programa de A3 Media no solo no se emite la entrevista, sino que además ni siquiera se hace alusión al excarcelado. Durante el espacio televisivo, la cadena del Grupo Planeta comunicó ese mismo día que la entrevista no se iba a emitir, por razones de estilo editorial. De hecho, la web del canal de televisión borra el vídeo con el avance de las declaraciones. Sin embargo, en noviembre del año anterior, parece que el mismo programa, con la misma línea editorial, no tuvo absolutamente ningún problema en emitir una entrevista telefónica grabada a Miguel desde la cárcel. Parece ser la diferencia entre la entrevista emitida en 2012 y la que luego fue censurada es que
En la primera, Ricard solo amenazaba con desvelar información muy importante y esclarecedora, pero sin desvelar nada. Y en la segunda ya daría algún dato incómodo. Las redes sociales enloquecen tras este anuncio y se corre el bulo por Twitter y por WhatsApp en el que se afirma que Miguel Ricard iba a acudir físicamente a un programa de esa misma cadena. Finalmente, Antena 3 dice que alguien, de forma intencionada, inventó y propagó ese bulo para perjudicar su imagen y poner el asunto en manos del Ministerio de Interior. Por su parte, la dirección de Telecinco prohíbe difundir declaraciones de Ricard a las productoras y programas que se emiten en sus canales. Se especula con que Mediaset estaría temeroso de que el nuevo complot acabe con alguno de sus espacios, como ya pasó con La Noria, por invitar al plató y entrevistar a la madre de uno de los acusados en el crimen de Marta del Castillo. Línea editorial: temor a perder anunciantes por H o por B. Parece que siguen presente la censura ante las informaciones que no suscriban la versión oficial. Bueno, amigos, hasta aquí mi extensa información de hoy. Lo he querido hacer todo muy extenso porque tengo tanta información y sobre todo del caso Alcácer también tengo información muy privilegiada. Información de hecho de que podría mover estructuras del poder y de momento la tengo bien guardadita, no la sacaré de momento, pero bueno, información también sobre Anglès y más información, pero bueno, eso será más adelante, quizás en algún videoprograma, quizás me anime y cuente, pero de momento lo dejamos así. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. No olvidaros suscribiros a mi canal, darle un me gusta y compartir esta información. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.